Software Shop, el distribuidor de software científico líder en Latinoamérica, les da la bienvenida a sus presentaciones en línea. En esta ocasión trabajaremos con StatGraphics Centurion. StatGraphics es el más poderoso e intuitivo software estadístico para Windows, con más de 150 procedimientos estadísticos que cubren la mayoría de las áreas de análisis estadístico. Presentamos a César Augusto Serna, instructor de Software Shop. César es profesional en matemáticas con énfasis en estadística de la Universidad del Tolima, aspirante a magíster en Ciencias y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, docente de Estadística en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Nacional de Colombia. El tema de hoy, Taller de Gestión de Calidad con StatGraphics. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar un pequeño abrebocas del manejo de control estadístico de calidad desarrollado con la herramienta StatGraphics Centurion. El control estadístico de calidad consiste en el desarrollo, diseño, producción y comercialización de los productos y de los servicios con eficacia de costos a una utilidad óptima. Todo ello equilibrado con una compra satisfactoria por parte de los clientes. Eso lo dijo Ishikawa. Para conseguir todas estas partes de una empresa debes trabajar juntos, todos los elementos de la misma empresa. Esto puede alcanzarse por medio del uso masivo de diversas técnicas tales como los métodos estadísticos, las normas, los métodos computarizados, el control automático y la investigación operativa. También debemos echar mano de la ingeniería industrial y de la investigación de mercados. Los gráficos de control, habitualmente utilizados en control estadístico de calidad, se crean para representar una forma ordenada y cronológica de la información recogida sobre los resultados de las operaciones a lo largo de un periodo de trabajo. El gráfico de control de calidad o los gráficos de control de calidad se construye dibujando una recta vertical en la que se coloca una escala limitada al rango de los valores previsibles de las características cuya calidad se está estudiando. Horizontalmente se dibujan los puntos correspondientes a los valores que alcanzan para las diferentes mediciones de las características. Además, se dibuja una línea horizontal al nivel correspondiente a la media de los valores obtenidos en las mediciones. Por último, de la gráfica se señalan o se crean dos rectas paralelas correspondientes a las desviaciones estándar. Se dice que si algún punto de medidas tomadas de la producción está por debajo de las líneas paralelas superior o inferior, llamadas límites de control, estas líneas que fueron construidas con la desviación estándar, entonces decimos que el proceso está fuera de control. Por tanto, debemos tomar medidas correctivas y preventivas respecto al mismo. Algunos gráficos de control estadístico son los siguientes. Tenemos las cartas de control X barra y R, X barra y S, la carta de control para observaciones individuales, la carta de control para promedios móviles, la EUMA, y a continuación entonces vamos a mostrar algunas cartas de control estadístico de calidad, las más usuales. Inicialmente tenemos la carta de control X barra. Los límites de control para la carta de control X barra, que es la carta de control para la media de los subgrupos, son los siguientes. X doble barra más o menos 3 multiplicado por R barra, que es el promedio de los rangos, por la constante D cuadrado raíz de N. Esta constante lo que hace es dar una estimación y sesgada de la varianza, de hecho, de la desviación estándar, una estimación y sesgada de la desviación estándar. Entonces, también observamos que X barra es el promedio de los promedios. Entonces, como seleccionamos muestras de tamaño M, entonces, para esas muestras calculamos cada uno de los promedios. Con esos promedios, entonces, promediamos los promedios y encontramos X barra. También para R barra, lo que tenemos son los rangos. Cada muestrica genera un rango, la observación mayor menos la observación menor. Si promediamos esos rangos, entonces tenemos R barra, que es el promedio de los rangos. X barra sub I, la media de la muestra de las N observaciones en el subgrupo I. R sub I es el rango de las N observaciones en el iésimo grupo. N es el número de subgrupos y D es la relación entre S y el intervalo para tamaños de muestra variable. Es la constante que hace que el error estándar sea sesgado. Las características de la carta de control R son las siguientes. El límite de control para la media son R barra, más o menos 3 desviaciones estándar respecto a la media R barra. Aquí las 3 desviaciones estándar respecto a R barra por D sub 3 sobre D sub 2, donde R barra son los intervalos de N observaciones, de hecho son los rangos de N observaciones para los I grupos, y M es el número de grupos o periodos en cada uno de los tamaños.
Tenemos un ejemplo aplicado de estas cartas. El primero dice que la administración de un hotel desea estudiar el aspecto del servicio relacionado con el tiempo que toma entregar el equipaje, medido desde el momento en que el huésped completa su registro hasta que el equipaje llega a su habitación. Se seleccionan los registros de 4 meses de domingo a sábado y los subgrupos de tamaño 5 de entregas cada día. Los resultados se presentan a continuación. Entonces tenemos, si lo notan, tenemos 28 días y tenemos el promedio de los subgrupos de tiempo, ¿no? Esto es medido en minutos y el rango entre subgrupos. Vamos a desarrollar este ejemplo con la herramienta StatGraphics Centurion. Entonces, para ir a cartas de control, lo primero que debemos hacer es ingresar los datos. Ya sabemos cómo ingresar los datos en StatGraphics Centurion y debemos seguir esta ruta. En la parte superior vamos a control y allí vamos a cartas de control para variables y luego vamos a cartas de control básicas y luego seleccionamos X barra y R. Aquí en X barra y R entonces tomamos las observaciones, tenemos rango por subgrupos, seleccionamos en la media, tenemos el promedio de los subgrupos, que es una de las variables, y el rango tenemos el rango de los subgrupos. El tamaño de los subgrupos es de tamaño 5, por eso seleccionamos, digitamos 5 en esta opción. Luego de ingresar esta información damos OK. Al dar OK, el StatGraphics nos arroja, salta de la hoja de cálculo a la ventana de análisis. En la ventana de análisis tenemos en la parte derecha las opciones gráficas y en la parte izquierda las opciones tabulares. Dentro de las opciones gráficas tenemos la carta de control X barra, que es para el promedio. Observamos que para este grupo de observaciones no se encuentra fuera de control, o sea que el proceso está bajo control dentro de los tiempos estimados. Ninguno de los tiempos en los 28 días evaluados está fuera de control. Entonces tenemos 28 subgrupos, 28 días y los límites de control, límite de control superior, límite de control inferior. Y también la carta de control para rango, observamos que de hecho el rango es muy pequeño y no alcanza ni la mitad de la distancia de los límites superior e inferior respecto al centro. Entonces podríamos recalibrar esta carta de control o estas cartas de control, porque para la media también la podríamos calibrar, de tal forma que el tiempo, la variabilidad fuera más pequeña y allí volver a medir los tiempos. Pasemos a otro esquema de control de calidad. La carta de control S es una de las cartas comúnmente usadas para medir la variabilidad, para monitorear la variabilidad de un proceso. Es natural que los encargados de la calidad están interesados en anticipar el uso de la varianza muestral en cartas de control, en la carta X barra y en una carta para controlar la variabilidad. El rango es eficiente como un estimador de sigma, pero esta eficiencia disminuye conforme el tamaño de la muestra se hace más grande. Para n's tan grandes como 10, el estadístico S se debe utilizar en la carta de control que monitorea la media del proceso y para los que monitorea la variabilidad, de hecho. Entonces, la moraleja es, si los tamaños de muestra de los subgrupos son mayores que 10, mayores a 10, entonces es mejor utilizar la pareja X barra y S en vez de X barra y R. Si se grafica el estadístico S, los parámetros obvios en la carta de control están dados por C, que es una constante de estimación respecto a la desviación estándar poblacional. Entonces tenemos C4 por sigma más o menos 3 desviaciones estándar más o menos 3 sigma por 1 menos C4. Con su línea centrada o señalando el centro en C4 por sigma. Como es usual, en los límites de control se define de manera sucinta los límites de control superior y los límites de control inferior. Llamamos B5 a C4 menos 3 raíz de 1 menos C cuadrado y B6 a C más 3 desviaciones por la raíz cuadrada de 1 menos C cuadrado. Luego los límites de control para la carta S, entonces se redefinen de la siguiente manera. B6 por sigma, la línea central es C cuadrado sub 4 por sigma y límite de control inferior B5 por sigma. Entonces, con estas características construimos la carta de control S. Miremos un ejemplo. Vilma Kyoto es la directora de investigación de productos Dow Chemical. Su producto actual exige analizar la eficiencia de un nuevo insecticida
Dawn que planea comercializar. A la señora Kyoto le interesa en particular saber si la inclusión del diclorovinilo, un ingrediente mortífero, en la fórmula química del producto produce resultados más satisfactorios. Su prueba más reciente constituyó en elegir aleatoriamente 100 clientes potenciales y pedir a 20 de ellos que probasen la fórmula con diclorovinilo. A los 25 se les comentó que el costo del producto en el mercado era aproximadamente $62.3. Luego se les preguntó cuánto aproximadamente estarían dispuestos a pagar. Los resultados se muestran a continuación. Entonces, este ejemplo es del libro de probabilidad y estadística de Jay y DeBoer, la última edición. Está plasmado en el capítulo de control estadístico de calidad. Muy bien, la muestra se presenta a continuación, son 25 muestras, cada una de ellas mide 5 variables, entonces variable x1, x2, x3, x4, x5 para las 25 variables. Entonces, como tenemos tamaños de muestra grande, entonces vamos a trabajar con el par de cartas de control, con el par de esquemas x barra y s. Entonces la ruta es la misma, en estas gráficas vamos a control, cartas de control para variables, cartas de control básicas y allí seleccionamos x barra y s. Allí los datos están en observaciones, es decir, no calculamos los promedios de los subgrupos, sino que tenemos la información en bruto, x1, x2, x hasta x5, que son las 5 características medidas. Seleccionamos las observaciones y las pasamos picando en el triángulo negro. Luego de pasar las observaciones, damos OK y saltamos de la hoja de cálculo a la ventana de análisis. En la ventana de análisis, nuevamente, la parte derecha son las opciones gráficas y la parte izquierda son las opciones tabulares. Como opciones gráficas tenemos la carta X barra de las variables X1 hasta X5. Lo que hace el Stack Graphics allí es, como no ingresamos, a diferencia del primer ejemplo, no ingresamos el promedio de los subgrupos, sino ingresamos toda la información. Él calcula el promedio en todas las 25 observaciones, desde X1 hasta X5. Entonces, esta primera representación es el primer promedio entre X1 y X5, el segundo promedio y así sucesivamente. Además, podemos observar que la segunda muestra está fuera de control. ¿Lo notan? Está salido del límite inferior de control. También vemos que para la carta, el esquema para la desviación estándar, para monitorear la dispersión, la desviación estándar del proceso, tenemos muchos puntos que se salen de control. Si lo notan, límite inferior 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 registros de los 25 están por fuera de la línea de control inferior y superior para esta carta de la desviación estándar. También encontramos en la parte inferior de las opciones de análisis precisamente el análisis de esta carta de control. Entonces tenemos el número de subgrupos que son 25 tamaños, en cada uno de ellos es de 5, 0 subgrupos excluidos. Tenemos la carta X barra, entonces tenemos periodos, 25 periodos, el límite de control inferior, límite de control superior que es 62.3765, la línea central que es 62.32 y el límite inferior que está en 62.2765. Esto para la carta de control X barra. También tenemos la carta de control S. Tenemos 25 periodos, 25 muestras. El límite de control superior es 0.0731. La línea central está en 0.035 y la línea inferior está en 0. Entonces, fuera de eso, estas opciones de análisis nos calcula unas estimaciones de la información. Entonces, nos genera la media del proceso, que es 62.32, y la desviación estándar del proceso, que es 0.0372. Vamos a otro esquema, la carta de control para observaciones individuales. En algunas ocasiones no queremos medir varias características al tiempo, sino que queremos medir una característica en particular. O de hecho queremos medir tamaños de muestra tan pequeños como 1. Entonces, cuando no tenemos mucho de dónde tomar, ¿por qué? Porque el seleccionar la muestra resulta muy complicado o resulta muy costoso, entonces solamente nos permite seleccionar una muestra de la línea de producción. En este caso debemos generar cartas de control para observaciones individuales. ¿Mm?
Algunos ejemplos de estas situaciones es, por ejemplo, en la inspección automatizada, donde se analiza cada unidad fabricada o cuando la producción de los artículos es muy lenta. En tales situaciones resulta conveniente cartas de control para medir observaciones individuales. En las cartas de control de estas mediciones se debe emplear el rango móvil de observaciones sucesivas para estimar la variabilidad del proceso. El rango móvil se define como el valor absoluto entre la observación I menos la observación anterior, que es la I menos 1. Luego, la estimación de la desviación estándar, que es la variabilidad del proceso, es el promedio de los rangos móviles sobre D2. Por lo general, D2 es 1.128. Luego, los parámetros de esta carta de control se definen como el límite de control superior es X barra más rango móvil, el promedio de rango móvil sobre D2, multiplicado por la constante 3. La línea central es X barra y la línea inferior, disculpen, aquí es X barra menos 3 veces el promedio móvil, el promedio de los rangos móviles sobre D2, la constante D2. Los límites para la carta de control para monitorear la dispersión, que es la de los rangos móviles en este caso, es el límite de control superior igual a D4 por el promedio de los rangos móviles, la línea central que es el promedio de los rangos móviles y la línea inferior que es D3 por el promedio de los rangos móviles. Miremos un ejemplo. Dice, a los vendedores por teléfono de una empresa que hacen pedidos por correo se les asigna que hagan 200 llamadas cada día y que registren el número de clientes potenciales interesados en recibir un catálogo y cupones de descuento en su primer pedido por correo. Aquí se lista el número de paquetes de catálogos y cupones, concentración de cupones enviados en cada uno de los 20 primeros días del mes anterior. Entonces, aquí presentamos la información. Y debemos ingresar la información. Noten que estamos midiendo una sola característica. Entonces aquí estamos midiendo el número de paquetes y o cupones que se envían en los 20 primeros días del mes. Entonces tenemos la información, debemos ingresarla en forma de columna. Tenemos las observaciones, 20 observaciones. Y allí seleccionamos pues la misma ruta en estas graphics, control, cartas de control para la variable, cartas de control básicas y vamos a observaciones individuales. Cuando picamos allí, en observaciones individuales, entonces nos aparece la ventana de selección de observaciones, tenemos la variable se llama concentración, entonces picamos en concentración y luego picamos en el triángulo negro para pasar la variable a la ventana donde se selecciona la variable. Luego de hacer eso, recuerden que en esta ventana de selección de variables, para analizar, todo lo que está entre paréntesis es opcional, no es necesario llenarlo. Luego picamos en OK y al hacer eso saltamos de la ventana de la hoja de cálculo a la ventana de análisis. Dentro de la ventana de análisis tenemos las opciones tabulares. Las opciones tabulares nos arrojan los límites de control para la carta X, de hecho de observaciones individuales, que es el límite de control superior, que es 40.2312, la línea central, que es 20.8, y la línea inferior, que es 1.3688. Tenemos la carta de control para los rangos móviles, de hecho la carta de control R, ¿cierto? De los rangos, tiene como límite superior 23.87, línea central 7.30 y límite inferior 0. Tal vez es negativo, pero entonces el StatGraphics lo aproxima a 0. Valores estimados. Tenemos que la media del proceso es 20.8, ¿cierto? La desviación estándar del proceso es 6.47 y la media de los rangos móviles es de 7.30. Tenemos la carta de control para las observaciones individuales. Noten que en esta carta de control tenemos dos observaciones que se salen por encima de la línea de control. Tenemos la observación 30 y la observación aproximadamente 39. Son estas las que se salen de la línea de control superior, que es el número de paquetes que están por encima el número de ventas de paquetes o envíos de paquetes, ¿cierto? Que están por encima de lo normal. Para la carta de control de los rangos móviles, entonces también encontramos, de hecho, 4 observaciones que están por encima de la línea de control superior. Además, noten que hay como un periodo, hay como un patrón, porque estas características son semejantes. Entonces, hay algo allí implícito en este proceso. Entonces, para verificarlo hay que desarrollar técnicas más completas para determinar el comportamiento de estas observaciones.
Muy bien, pasemos a otro esquema de control. Tenemos la carta de control para las proporciones de artículos no conformes. Debemos verificar cuando nos interesa verificar la característica de interés para estudiar no es el número de observaciones, no es el promedio, sino es el porcentaje de artículos que no cumplen con las especificaciones. Entonces debemos aplicar este esquema de control. Los límites para una carta de control que señala la proporción de artículos no conformes en muestras o subgrupos de datos son los siguientes. Límite de control superior es P barra más 3 desviaciones estándar raíz de 3 por la raíz de P barra por 1 menos P barra sobre N barra. Y el límite de control inferior es P barra menos 3 raíz de P barra factor de 1 menos P barra sobre N barra, donde P barra es el promedio de los artículos, de la proporción de artículos no conformes. Y N barra es el tamaño promedio de los subgrupos. Cuando los subgrupos o el tamaño de muestra es igual, entonces el promedio de los subgrupos es igual al tamaño de los subgrupos. Ejemplo. Suponga que la administración del hotel del ejemplo anterior decidió estudiar el proceso de limpieza de habitaciones durante 4 semanas con una muestra diaria de 200 habitaciones para las que hay huésped con reservaciones. Antes de cada llegada se determina si la habitación en la muestra contiene o no conformidades en términos de disponibilidad, de cortesía, de funcionamiento de artículos dentro de cada cuarto. La tabla siguiente muestra el número y la proporción de habitaciones no conformes cada día en las 4 semanas. Entonces, esta es la información. En el primer día se estudiaron 200 habitaciones no listas, es decir, con problemas que se han generado, 16. En el segundo día, 200 de las 207, en el tercero de las 221, en el cuarto de las 217. Noten que en este caso, en este ejemplo, el tamaño de muestra es constante. Y de estas 200 verificamos cuántas de esas habitaciones generan no conformidades. Entonces tenemos 28 días analizados. Entonces, ingresamos la información en estas graphics, que es número de días, habitaciones estudiadas y habitaciones con no conformidades. Entonces, esta información es la base de datos anterior. Fuera de eso, también calculamos el porcentaje de no conformidad. Luego, para este porcentaje de no conformidad, entonces generamos la carta de control de la proporción. Entonces, la ruta cambia un poco, vamos a control, vamos a cartas de control para atributos, ya no para variables, sino para atributos, y allí en la carta de control para atributos seleccionamos la carta P. Entonces, en la carta P seleccionamos la variable de interés, que es la proporción de habitaciones no conformes, que es esta columna de proporciones, y el tamaño de la muestra, pues, a habitaciones estudiadas, que es de tamaño fijo. Entonces saltamos de la hoja de cálculo a la ventana de análisis. Allí en la ventana de análisis entonces nos generan las opciones tabulares, que es las estimaciones de las líneas de control superior, central e inferior para la carta de X barra, de hecho para la carta de la proporción, y el límite inferior también. También te generan las estimaciones de las líneas de control para la carta de la variabilidad. Esta carta de control para la proporción de la información en cuestión es la siguiente. Observamos que para los 28 días el porcentaje de habitaciones no conformes está dentro de los límites de control. Es decir, no tenemos problemas. Otro ejemplo. Tenemos que el Ministerio de Transporte de Bogotá está evaluando el servicio del medio de transporte masivo de Bogotá, o sea, Transmilenio. El comité encargado desea supervisar la puntualidad de las rutas durante las horas picos en la mañana. Suponga que se define un vehículo articulado retrasado si éste llega a más de 5 minutos después de la hora programada. Se evaluaron un total de 1000 buses articulados tomando muestras de tamaño 50, donde cada muestra representa un portal diferente, un punto de llegada diferente durante estas horas pico. Los resultados en un periodo de 4 semanas, es decir, de 5 días hábiles, se muestran a continuación. Entonces debemos establecer una carta de control para monitorear el tiempo de llegada, más que el tiempo de llegada, el número de vehículos articulados que llegan con retraso. Entonces la información se presenta a continuación. Tenemos el número de días, fueron 20 días estudiados y estamos contando el número de retrasos.
En el primer día llegaron 17 buses con retraso, en el segundo día llegaron 9 buses con retrasos, en el tercer día 12, en el cuarto 27 y así sucesivamente. En el día 20 llegaron 35 buses con retrasos. Esta gráfica genera una carta de control P para los datos que describen la proporción de eventos ocurridos en un determinado tiempo sobre una muestra M seleccionada de este proceso. Para generar la carta de control de la proporción debemos seguir la ruta control, carta de control para atributos y la carta P. Es la misma ruta que mostramos anteriormente, en el ejemplo anterior. Los resultados de este desarrollo es el siguiente. Tenemos la carta de control para la proporción, tenemos el límite de control superior, el límite de control inferior, en este caso el límite de control superior es 0.5167 y el límite inferior es de 0.1212, la línea central es de 0.319. ¿Cómo se calcula esto? Entonces tenemos la línea central, que es P barra, que es la sumatoria de los n sub j por p sub j sobre la sumatoria de los n sub j, nos dio en este caso 0.319. Los límites de control, tanto superior e inferior, entonces se calcula como p barra menos 3 raíz de p por 1 menos p barra sobre n, o n barra de hecho, y en la línea superior, entonces p barra más 3 raíz de p barra por 1 menos p barra sobre n barra. La desviación estándar del proceso se estima de la siguiente forma, raíz cuadrada de p barra por q barra sobre n, que en este caso nos dio 0.065914. Es el mismo cálculo que nos da con estas gráficas. Entonces, en conclusión, en esta carta de control para la proporción se puede observar que las muestras 4, 5, 8, 12 y 20 están fuera de control para el ejemplo del servicio de Transmilenio. Algunas están por debajo de la línea de control y otras están por encima. Como nuestro interés es determinar el porcentaje de vehículos que llegan con retraso, es decir, nos interesa medir el tiempo de retraso de los buses, más no lo contrario, es decir, no nos interesa verificar si los buses llegan con menos tiempo de lo estimado, entonces solo nos debería interesar el límite de control superior. Para ello, solo se observó que las muestras de los portales 4, 8 y 20 son las que están fuera de control, es lo que muestra el gráfico. La muestra 4, la muestra 8 y la muestra 20 son los que llegan retrasados. Muy bien, otras herramientas que están incluidas en los desarrollos de control de calidad son los llamados índices de capacidad. Una de las aplicaciones más comunes del StatGraphics Centurion es cuando lo usan personas cuyo trabajo es asegurar extensamente la calidad de los productos y servicios que proveen ellos o la empresa en la cual trabajan. Todo esto con el fin de ganar un mejor posicionamiento en el mercado. Una tarea común en el trabajo es reunir los datos en un proceso y compararlos con los límites de especificación establecidos. Resultado de este tipo de análisis es un cálculo aproximado de qué tan capaz es el proceso de cumplir las especificaciones, generalmente 6 sigma, que es una metodología de las más fáciles en control estadístico de procesos. Para conseguir la clase de especificaciones en la calidad, el estudio se debe centrar en la tasa de defectos por millón de los artículos diseñados. Esa es la idea global de índices de capacidad o análisis de capacidad. Por lo general, es necesario determinar la capacidad de un proceso, es decir, el desempeño del proceso cuando está operando bajo control. Dos herramientas gráficas tales como la carta de tolerancia y el histograma son útiles para determinar la capacidad de un proceso determinado. En términos de los datos, los límites de especificación superior e inferior del producto son valores que se toman según las características del producto. Es decir, las especificaciones las da quien está interesado en comprar el producto. Una forma de especificar o de expresar la capacidad en términos del índice de capacidad es el que se presenta a continuación. El índice de capacidad de un proceso es el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior divididos sobre 6 sigma, es decir, a 3 desviaciones estándar cada uno. La idea es que si el proceso está dentro de control, entonces las líneas de control inferior y superior están dentro de las líneas de especificación inferior y superior. El numerador del índice de capacidad es la anchura de las especificaciones y el denominador es el llamado límite de tolerancia. El índice de capacidad tiene una interpretación natural. 1 sobre el índice de capacidad multiplicado por 100 no es más que el porcentaje de la anchura de las especificaciones utilizado en el proceso. Como los límites de tolerancia natural se localizan dentro de los límites de especificación, los límites de tolerancia natural son los límites que genera la carta de control. Entonces se producirán pocas unidades defectuosas o no conformes.
virtualmente hablando. Si el índice de capacidad del proceso es igual a 1, resultan más unidades no conformes, pero cuando es menor, el índice de capacidad es menor que 1, el rendimiento del proceso es muy sensible y por tanto se producirán muchas unidades no conformes dentro de este proceso. En la definición del índice de capacidad dada anteriormente se supone que el proceso está centrado en la dimensión nominal, es decir, en el punto medio que especifica el que da las especificaciones del producto. Pero si el proceso está operando fuera del centro, su capacidad real será menor que la indicada por el índice de capacidad. Es por tanto necesario usar el índice de capacidad K, como una medida de capacidad potencial, es decir, la capacidad en un proceso centrado. Si el proceso no está centrado, entonces con frecuencia se usa una medida de capacidad real. Este índice llamado el CPK, de hecho, el índice de capacidad CPK. El CPK es el límite de especificación superior menos la media del proceso sobre 3 desviaciones estándar y el promedio menos el índice de especificación inferior sobre 3 desviaciones estándar. Determinando índices de capacidad para los procesos de los ejemplos anteriores con estas grafis se debe proceder de la siguiente manera. En la parte superior, la barra superior de estas grafis, entonces seleccionamos analizar, después vamos a variables de datos, variables numéricas, y allí seleccionamos análisis de capacidad. Entonces, en la lista que aparece debemos seleccionar análisis de capacidad para observaciones individuales. El resultado de esta rutina es en la parte derecha de las opciones de análisis, en la parte derecha tenemos un gráfico de la capacidad del proceso, donde tenemos un histograma de la información. Fuera de eso tenemos una aproximación a la curva normal, este gráfico no lo genera, tenemos los límites de especificación que están en rojo, son las líneas en rojo, el límite inferior de especificación, el valor nominal y el límite de especificación superior, y tenemos en violeta los límites de tolerancia natural, es decir, los límites que genera la carta de control. Observamos que el límite inferior de control de calidad de la carta de control está dentro del límite inferior de especificación. El valor nominal coincide con la línea central, pero el límite de control superior está por fuera del límite de especificación superior. Es decir, tenemos problemas con las unidades generadas por ese proceso de control. Tenemos el proceso mal calibrado. Entonces, maximizando esta gráfica, la podemos ver mejor acá. El límite inferior de especificación, el valor nominal, el límite de especificación superior, tenemos el límite de control de calidad inferior, la línea central y el límite superior de control. El proceso no está operando en las mejores condiciones. En las opciones tabulares, entonces tenemos, estas gráficas nos genera algunos estadísticos, unos índices, los índices que nos interesan. Nos estima la desviación estándar, nos genera los índices de capacidad, el CP, el CPK, y nos genera intervalos de confianza. Entonces observemos que nos está generando el CP y el CPK por debajo de 1. 0.84, 0.49, aun cuando nos esté generando, pues, recuerden que si es menor que 1, los límites, el proceso está fuera de control. Tenemos otras herramientas para verificar la calidad de un proceso. Tenemos el diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto ilustra las causas de un problema o el efecto, creando un diagrama que se parece al esqueleto de un pez, también le llaman diagrama espina de pescados. Este diagrama ayuda a identificar los factores responsables de un problema que tiene que ser corregido a menudo, diariamente. El diagrama también puede ser usado para exhibir las variables que tienen un efecto sobre una reacción que debe ser optimizada dentro del mismo proceso de calidad. La presentación de un diagrama de causa-efecto o un diagrama espina de pescado es el siguiente. Observen que lo que nos interesa es llegar al problema del mismo estudio. Y en la parte exterior, entonces tenemos las características o las variables que afectan al mismo proceso. Este es un diagrama de causa y efecto. También tenemos otras herramientas como el calculador 6 sigma. El calculador 6 sigma sirve para determinar de una forma ágil los índices de capacidad anteriormente mencionados, el CP, el CPK, el CPKL. También tenemos otra herramienta como el análisis de tendencias de costos de calidad, que es este gráfico de análisis de tendencias de calidad. También tenemos la carta de control QSUM, que son las sumas acumuladas. No la habíamos mencionado, pero es una herramienta súper vital para medir la sensibilidad del promedio de un proceso. También tenemos la carta de control EUMA,
La carta de control EUMA es para también medir el promedio de un proceso, pero entonces con memoria regresiva, es decir, las cartas de control EUMA tienen en cuenta los valores iniciales del proceso para analizar los valores finales. También tenemos índices de capacidad multivariados. ¿Recuerdan que hicimos un análisis de capacidad para una sola característica? Es decir, univariado. También tenemos los índices de capacidad multivariados. Y la curva normal que veíamos frente a un histograma que mostré anteriormente, ahora se hace en 3D. Entonces no tenemos una curva normal, sino una superficie normal. Esa es los índices de capacidad multivariados. También tenemos los elipses de capacidad. Esto tiene que ver con la carta de control T cuadrado, la carta T2 de Hotelling. Tenemos la carta de control 3D, la carta de control T2 de Hotelling que acabo de mencionar. ¿Sí? Son cartas de control multivariados y estos son los elipses multivariados para determinar si un proceso está dentro o fuera de control, pero ya en 3 dimensiones. Tenemos mapeo de procesos. El mapeo de procesos es como un flujograma. ¿Qué se debe hacer cuando vamos a analizar un proceso? Si tenemos el inicio de un proceso, debemos auditorar el proceso. Debemos verificar si el proceso tiene problemas. Si tiene problemas, debemos corregir el proceso. Si no tiene problemas, debemos seleccionar, seleccionar los datos. Si seleccionamos los datos, debemos hacer análisis de los datos. El análisis de los datos nos proporciona un resultado, ¿sí? El proceso puede estar en control o puede estar fuera de control. Si está fuera de control, debemos hacer una reunión y verificar qué es lo que sucede con el proceso. Si está dentro de control, entonces debemos hacer histogramas del control, debemos estimar los índices de capacidad del proceso y así sucesivamente. Estos son los mapeos de procesos de un producto en particular. Estos mapeos también los genera StatGraphics. También tenemos las cartas de control Toolbar y la carta de tolerancia. Esos son para medir características más específicas, más detalladas. César, muchísimas gracias por tu presentación y a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a continuar con nuestros eventos presenciales y en línea. Hasta una próxima oportunidad.